Ahora vamos a ver de los nervios principales que inervan a la extremidad superior, que es el nervio musculocutáneo, axilar, radial, mediano y el cubital o el ulnar. ¿Cuáles son las raíces que contribuyen a cada uno de los nervios? Entonces tenemos el plexo braquial, que va a estar formado de las raíces desde C5 hasta T1. Pero no todas estas raíces van a contribuir a cada uno de los nervios. Por ejemplo, el ulnar, el cubital, solo tiene contribución de C8 a T1. Por ejemplo, el radial tiene contribución de todos, desde C5 hasta T1. Por ejemplo, el músculo cutáneo tiene contribución solo de C5, C6 y C7. Pero bueno, esto es de memoria. Ahora vamos a derivar cuáles son las raíces que contribuyen para cada uno, para no tener que aprendernoslo de memoria, y es más fácil así derivándolo. Y esto nos va a servir para cuando veamos lesiones del plexo braquial. Una cosa es que tengamos daño a un nervio nada más, por ejemplo al nervio cubital o al nervio radial, por ejemplo. Y otra cosa es que tengamos daño a una de las raíces que va a afectar en menor o mayor grado a los nervios que tienen contribución de esa raíz. Entonces no es lo mismo afectar un nervio, ya un nervio periférico, a afectar una de las raíces que contribuye a varios de los nervios. Entonces, esto ya más específico, la patología lo vemos en los siguientes videos. Pero entonces vamos a ver cuáles son las raíces que contribuyen para cada uno de los 5 nervios más importantes de la extremidad superior. Entonces, empezamos con una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el tallo cerebral, que se continúa con la médula espinal. Ya esto lo vimos mucho más específico en el video anterior. Ahorita nada más es como un repaso del plexo braquial para ver las contribuciones de cada una de las raíces para cada uno de los nervios. Pero ya como tal lo vimos en el video anterior, cómo están las cuerdas, los troncos, las divisiones y eso. Entonces agarramos un segmento de la médula espinal, específicamente de C5 a T1, y aquí está, C5 a T1. Y la médula espinal tiene su raíz posterior y raíz anterior. Entonces todos estos segmentos pusimos raíz posterior y raíz anterior. La raíz posterior y la raíz anterior se unen formando el nervio. Entonces esto es la raíz nerviosa de cada uno de ellos. Entonces vamos a ponerlo por así. Tenemos así una línea punteada de aquí a acá. Estos son las raíces. Y tenemos raíz posterior y raíz anterior para cada uno de esos. Luego se unen formando nervios. Así. Nervios. Y cada uno de los nervios va a tener una parte posterior y una parte anterior. Entonces, aquí. Así. Entonces, aquí está raíz posterior, raíz anterior. Esto ya es como tal el nervio. Nervio C5, nervio C6, nervio C7, nervio C8 y nervio T1. Aquí, nervio. Y cada uno de estos nervios se divide en una parte posterior y una parte anterior. Entonces, estos que están así son parte posterior, 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 anterior. Ahorita solo vamos a estar viendo, o todo esto que va a pasar, es con el nervio, pero nada más la parte anterior del nervio. Nada más en la parte anterior del nervio. Entonces aquí, importante, el plexo braquial solo está conformado de la parte anterior de los nervios. Tenemos una rama posterior y una rama anterior. Entonces seguimos aquí. Ahora tenemos, esta es la rama anterior de S5, esta es la rama anterior de S6, rama anterior de S7, rama anterior de S8 y rama anterior de T1. Estos se van a unir formando los troncos. Entonces aquí vamos a tener troncos. El tronco superior va a estar compuesto de la parte anterior del nervio C5, que es esta, y la parte anterior del nervio C6, que es esta. El tronco superior viene de esta parte de C6 y esta parte de C5. Entonces aquí ponemos C5 y C6. El tronco medio, este se queda así. Este nada más es la parte anterior del nervio C7. Y este que es el tronco inferior tiene contribución de la parte anterior del nervio C8 y la parte anterior del nervio T1. Aquí solo vimos partes anteriores. Estos son troncos. Ahora seguimos. Cada tronco va a dar una división. Y tenemos divisiones anteriores. Bueno, cada tronco va a dar dos divisiones, anterior y posterior.
Entonces tenemos divisiones posteriores y divisiones anteriores. Pero voy a poner en morado las que puse como divisiones posteriores. Entonces, esta es división posterior, esta es división posterior y esta es división posterior. Y en naranja ponemos los anteriores. Esta es división anterior, anterior, anterior. Entonces cada uno de los troncos tienes tu división anterior y posterior. División anterior y posterior. División anterior. División anterior y posterior. Y se van a unir estas divisiones. Entonces se unen las divisiones formando cuerdas. Entonces estas ya son cuerdas. Esta va a ser la cuerda lateral. La cuerda lateral. Esta es la cuerda medial. No, la cuerda posterior. Cuerda posterior y esta es la cuerda medial. Entonces la cuerda lateral vino de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. Entonces aquí vino de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio. Esta, que es la cuerda posterior, vino de las divisiones posteriores de los tres troncos. Entonces aquí están las tres divisiones posteriores. Las tres divisiones posteriores se unen formando la cuerda posterior. Y esta, que es la cuerda media, esta nada más viene de la división anterior del tronco inferior. Y luego, o sea, estas son cuerdas, y luego ya tenemos ramas. Ramas que ya son como tal el nervio radial, ulnar o así. Entonces, este, que es el nervio mediano, aquí nervio mediano, no, nervio musculocutáneo. Nervio musculocutáneo, este es el nervio mediano, que tiene contribución de la cuerda lateral y de la cuerda medial. Y de aquí de la cuerda medial sale el cubital, o el ulnar, es lo mismo. De la cuerda posterior sale este, que es el axilar, este chiquito, y este, que es el radial. Y este que pusimos aquí es la rama recurrente del mediano. Entonces tenemos los 5 nervios clásicos: músculo cutáneo, mediano, que es contribución de la cuerda lateral y medial, axilar, radial y cubital. Ahora vamos a ver, o sea, ya vemos cómo se forman. Ahora, el nervio musculocutáneo, ¿qué raíces o de qué raíces originalmente viene? El nervio mediano, ¿de qué raíces originalmente viene? Entonces, ahora vamos en retrógrado para ver esto. El nervio musculocutáneo vino nada más de la raíz lateral, pero la raíz lateral vino de la división anterior del tronco medio y de la división anterior del tronco superior. El tronco superior viene de la parte anterior del nervio C5 y de la parte anterior del nervio C6. El tronco medio viene nada más de C7. Entonces, C5, C6 y C7 contribuyen a formar el músculo cutáneo. Entonces, el músculo cutáneo es de C5 a C7. Si tenemos lesión a la raíz, ya sea de C5, C6 o C7, el nervio musculocutáneo se va a ver afectado en menor o mayor grado. Vamos con el axilar. Entonces, el axilar vino nada más de la cuerda posterior, pero la cuerda posterior está compuesta de las divisiones posteriores de los tres troncos: división posterior del tronco superior, división posterior del tronco medio y división posterior del tronco inferior. El tronco superior está formado por la parte anterior del nervio C5, del nervio C6, del nervio C7, el tronco medio está conformado por el nervio C7 y el tronco inferior está conformado por el nervio C8 y T1. Entonces, como los tres troncos contribuyeron a la cuerda posterior, el nervio axilar en principio, vendría de C5 hasta T1. Ahora, el nervio axilar siempre nos dicen que es de C5 a C6. C5 a C6. Porque a pesar de que tiene contribución de aquí, de C8 y de T1, porque viene del tronco inferior y da esta rama, el nervio axilar viene más de esta parte, de la parte como superior de la cuerda posterior. Entonces, de la cuerda posterior, la parte más superior, contribuye al nervio axilar. Entonces, no vamos a considerar como toda la cuerda posterior,
solo vamos a considerar la parte superior de la cuerda posterior. Entonces solo ponemos C5 y C6 para el nervio axilar. Vamos con el radial. El radial sí tiene contribución de toda la cuerda posterior. Entonces dijimos, la cuerda posterior viene el tronco superior, medio e inferior, las divisiones posteriores. Y pues esto viene de C5, C6, C7, C8, T1. Entonces el nervio radial va de C5 hasta T1. C5 hasta T1. El cubital o el ulnar, esta vino nada más de la cuerda medial, y la cuerda medial vino nada más de la división anterior del tronco inferior. Y el tronco inferior vino del nervio C8 y del nervio T1. Aquí no le puse nervio C8 y nervio T1. Entonces, el cubital, este nada más es de C8 a T1. Y ahora vamos con el mediano. Entonces, el mediano viene de la mitad de la cuerda lateral y la otra mitad del nervio mediano viene de la cuerda medial. Entonces, la cuerda lateral, dijimos, tiene contribuciones de las divisiones anteriores del tronco superior y anterior del tronco medio. El tronco superior viene de C5 y C6 y el medio viene de C7. Entonces ahorita tenemos contribución de C5, C6, C7 para formar la cuerda lateral. Pero también otra mitad del mediano, del nervio mediano que es este, viene de la cuerda medial. Y la cuerda medial está conformada solo por la división anterior del tronco inferior. Pero el tronco inferior viene de C8 a T1. Entonces también tenemos contribución de C8 a T1. Entonces el nervio mediano va de C5 a T1. Y pues su rama, que es la rama recurrente del mediano, también va de C5 a T1. Este lo mencionamos nada más porque en los siguientes videos, cuando veamos patología y así, se va a mencionar esta rama. Entonces, si tenemos afección de la raíz C5, C6 o C7, el músculo cutáneo se va a afectar. Si tenemos afección de la raíz C5, C6, C7, C8 o T1, se va a afectar el mediano. Si tenemos afección nada más de C5, C6, se afecta el axilar. Afección de C5, C6, C7, C8, T1, se afecta el radial. Y el cubital solo se afecta si hay daño a C8, T1. Dicho de esta manera, dicho de otra forma, es el músculo cutáneo viene de las raíces C5 a C7. El axilar viene de las raíces C5 y C6, porque aunque viene de la cuerda posterior, solo es como de la parte de arribita de la cuerda posterior. El radial viene de todos, C5, C6, C7, C8, T1. El mediano también viene de todos de otra forma, C5, C6, C7, C8, T1, C5 a T1. Y el cubital viene nada más de C8 a T1. Entonces muchas veces nos dicen de dónde viene el nervio músculo cutáneo y tenemos que decir de C5 a C7. Otra cosa importante es el plexo braquial. A veces nos dicen hay daño al plexo braquial superior o a la parte superior del plexo braquial. Si nada más nos dicen así como daño a la parte superior del plexo braquial, vamos a pensar como los afectados van a ser así. Vamos a pensar plexo braquial superior corresponde al axilar y al músculo cutáneo. Corresponde al axilar. Plexo braquial superior corresponde al axilar y al músculo cutáneo. O sea, esos nervios van a ser pues, los dañados cuando tenemos daño al plexo braquial superior. Más que nada va a ser el axilar porque este está más superior, C5, C6, este llega hasta C7. Entonces, principalmente, cuando tenemos daño al plexo braquial superior se refieren al nervio axilar, más que nada. Y cuando nos dicen daño al plexo braquial inferior, o sea, todo esto es el plexo braquial. Cuando nos dicen daño al plexo braquial inferior, se refieren más que nada pues al más abajo, C8, T1. O sea, los demás tienen contribución de todas las raíces. Este es solo de C8 a T1. Entonces el daño se va a pronunciar más acá. Porque los otros pues vienen de otras raíces y no se van a afectar tanto como este. Entonces daño al plexo braquial inferior es daño al cubital básicamente. Por ejemplo, daño al plexo braquial superior es, por ejemplo, cuando están haciendo un niño que tiene distocia de hombros, que puede terminar con la parálisis de Herb Duchenne. Y
daño del plexo braquial inferior es cuando clásicamente se da, por ejemplo, en niños que están jugando, están trepando un árbol o algo así, se caen y se quieren agarrar y entonces tienen, o sea, al agarrarse hacen tracción del hombro y se daña el plexo braquial inferior y entonces le van a pegar al cubital y entonces van a tener parálisis de Klumpke, que es la mano así como en garra. Pero ya más específico patologías los vemos en los siguientes videos. Pero entonces plexo braquial superior es el nervio axilar básicamente, plexo braquial inferior es el nervio cubital. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.